el momento de la paleontología. Nos vamos de viaje hacia el pasado con nuestra columnista en paleontología, la mejor, Ceci Apaldetti. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo va? Hola Ceci, ¿cómo va? Pero bueno, ¿por dónde vamos a ir hoy? ¿A dónde nos vamos a ir de viaje? Bueno, como ya sabemos, vamos a viajar en el tiempo hacia atrás y vamos a llegar a el último periodo de la era mesozoica, es decir, el Cretácico. Vamos a viajar a este continente tan especial y tan característico que es la Antártida. Me encanta, me encanta. ¿Qué pasó? ¿Qué encontraron en la Antártida de hace 100 millones de años? Bueno, la Antártida es un muy buen lugar para hablar del Cretácico, o mejor dicho, de fines del Mesozoico y principios del Cenozoico incluso, porque tiene muchísimas cosas que contar la Antártida. Primero y principal, la Antártida es especial, ya sabemos, es conocido como el continente blanco, porque es el único continente que está totalmente cubierto de hielo, pero también es conocido como el continente de la ciencia, porque a diferencia del resto de los continentes, Antártida no está dividida en países, no tiene países en su interior y ningún país es dueño de la Antártida. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos países, entre ellos la Argentina, reclaman soberanía sobre la Antártida, pero ¿qué sucede? Hace unos años se firmó el Tratado Antártico Internacional que dice que la Antártida es una gran reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia. Ojalá algún día el mundo sea dedicado a la paz y a la ciencia, y al arte y a la literatura. Total, es muy interesante la Antártida porque los países que trabajan o que reclaman su soberanía tienen bases militares, pero está totalmente prohibido el uso de esas bases militares para actividades con fines bélicos. Entonces, todos los países que trabajan ahí solamente pueden estar haciendo actividades científicas y de protección ambiental. Y eso un poco resuelve los conflictos históricos que trae esta región tan particular. Entonces hoy la Antártida, además de ser un gran continente casi completamente cubierto de hielo, es una comunidad científica internacional donde diferentes países del mundo hacen ciencia. Desde hace unos años, en 1970, Argentina creó la base Marambio, que es la base más importante que tiene Argentina en la Antártida. Incluso es la única Argentina que tiene pista de aterrizaje. ¿Y esto qué hizo? Que la logística de los investigadores y de la gente que va a hacer actividades en la Antártida sea mucho más eficiente y rápida, digamos. Y esto permite que Argentina tenga todos los veranos desde hace más de 40 años equipos de investigación trabajando en el lugar. Y es por eso que fuimos a hablar con un referente científico de la Antártida, que es el doctor Eduardo Olivero. Eduardo vive en Tierra del Fuego y trabajó durante más de 30 años en la Antártida y en Tierra del Fuego en estudios geológicos y paleontológicos. Y para saber acerca de este maravilloso continente, fuimos a charlar con él. Nosotros realizamos investigaciones en rocas sedimentarias marinas del archipiélago James Ross en un periodo que cubre los últimos 20 millones de años del periodo mesozoico, es decir, dentro del sistema Cretácico, previo a la extinción masiva, la última gran extinción masiva de fines del Cretácico. Trabajamos básicamente en rocas sedimentarias marinas porque por ahí podemos estudiar o entender los ecosistemas antárticos. Son únicos en la actualidad, con una fauna endémica del continente antártico adaptada a climas muy fríos, extremadamente fríos, pero también fueron muy exclusivos y únicos los ecosistemas del Cretácico. Un momento en que la Antártida ocupaba una posición como la actual, es decir, que los días y las noches duran meses, con lo cual durante el largo periodo de oscuridad hay una marcada reducción en la producción primaria de alimentos. Y eso tiene efectos increíbles
sobre los ecosistemas. Tratamos de entender cómo funciona eso y en qué momento se pasa de esos ecosistemas adaptados a ambientes muy cálidos a los ambientes muy fríos actuales. Como contó Eduardo, él se especializa, él es geólogo y estudia restos fósiles, o sea, hace paleontología también, y se especializa en invertebrados marinos, es decir, estos animales, principalmente los amonites. ¿Se acuerdan cuáles son los amonites? Que son estos como si fuesen caracoles, no son caracoles, están más relacionados a los pulpos, a los calamares que a los caracoles, pero tienen una conchilla espiralada que puede ser bien pequeña hasta gigante. Incluso en la Antártida han encontrado amonites de 80 centímetros de diámetro, es decir, gigantescos. Y eso indica también climas cálidos. Hoy no podríamos imaginar en la Antártida viviendo un animal que es típico de climas cálidos, pero eso es lo más llamativo que tiene la Antártida. ¿Qué encontró o qué han venido encontrando Eduardo Olivero y su equipo de investigación durante 30 años de trabajos ininterrumpidos? Ellos han visto que en el Cretácico, o sea, hace 100 millones de años atrás, los restos fósiles que encuentran son muy diferentes a lo que hoy podría vivir en un ambiente así. Pero es muy llamativo porque la Antártida tenía la misma posición que tiene hoy, pero sin hielo. Claro, Ceci, es decir... Perdón, eso te iba a preguntar que no terminé de entender bien del video de Eduardo. Él dijo a su vez que los días y las noches eran como hoy, pero a su vez el clima era más cálido. Eso es lo que no terminé de entender. Al parecer es lo que estás explicando ahora, ¿no? Exactamente, es así, Andy. La Antártida siempre tuvo, o al menos en los últimos 100 años, una posición polar, ¿sí? Pero los restos fósiles que nos indican cómo fue el ambiente, nos indican algo totalmente diferente. Eduardo y su equipo de investigación ha encontrado que hace 100 millones de años atrás, la fauna marina, estos amonites gigantes que encontraban, eran amonites y animales que eran muy comunes en el resto del mundo. Para esa época, recordemos que los continentes estaban bastante juntos, formando la Pangea, y ya para este momento habían empezado a separarse. Pero el clima a nivel global era un clima muy cálido. Pero en un momento del registro estratigráfico, es decir, en un momento de sus hallazgos, encuentran que hace 80 millones de años atrás, ya muy cerca de terminar el Cretácico, hay un cambio rotundo, no solo en la fauna, encuentran una fauna totalmente diferente que indica un cambio climático. Ellos pasan a encontrar animales de este tipo endémicos, que se llaman, que son característicos de ese lugar y de ningún otro lugar del mundo, que indica un clima cada vez más frío. Imagínense que hoy es casi imposible encontrar vida a estas latitudes por la temperatura, ¿no? Los cambios climáticos no lo permiten. Pero en el pasado, el grupo de Eduardo ha encontrado que la vida era riquísima en ese momento. ¿Qué ocurre? Eduardo estudia estos grupos de amonites, pero en sus inicios de su carrera, en el año 1986, cuando Eduardo recién empezaba a hacer campañas paleontológicas y en busca de restos de amonites, él hizo un descubrimiento que cambió la historia de lo que conocíamos en Antártida hasta este momento. Él hizo un gran descubrimiento que cambió todo el conocimiento científico de la Antártida, y para eso le dijimos a él que nos cuente esta anécdota impresionante que tiene Eduardo. A ver, vayamos a verla. Justamente en el año 1986 tuvimos la fortuna de descubrir el último gran premio paleontológico que restaba en la Antártida, que era justamente el hallazgo de dinosaurios. Los dinosaurios se conocían en el resto de las masas continentales, pero no en la Antártida. El organismo que encontramos, ese reptil que encontramos en el año 86, fue estudiado mucho más recientemente por el doctor Salgado y la doctora Gasparini, y le han puesto el nombre de Antarctopelta oliveroi, en honor al descubridor del ejemplar. Bueno, la anécdota que les mencionaba era que nosotros tenemos como en todas las investigaciones antárticas, hay una cierta camaradería entre los grupos de investigación, pero cada uno se reserva, digamos,
la autoría para su país de los grandes descubrimientos científicos. Justamente el hallazgo del dinosaurio se hizo en un momento que estábamos trabajando un grupo del BAS, del British Antarctic Survey de Inglaterra, y el grupo nuestro. Bueno, a los pocos yo fui a dar el descubrimiento a la reunión del SCAR en Cambridge, pero en el año 90 fuimos de nuevo al lugar a recuperar más restos y nos encontramos con una partida de ingleses que venían a buscar el sitio ya sabiendo lo que habíamos encontrado nosotros y dónde. Bueno, como no se puede evitar la investigación en Antártida por terceros, lo que sí hicimos fue instalar juntamente con el doctor Reguero, Freddy Carlini y Francisco Musel, un estudiante mío en ese momento, instalamos una carpa laboratorio, una carpa muy grande, justamente sobre el sitio del dinosaurio. Entonces, el lugar no se podía violentar una carpa argentina por más que la investigación sea libre. De esa manera accedimos exclusivamente nosotros a los restos que quedaban del dinosaurio en la isla James Ross. Tremenda la anécdota. Buenísima. Bueno, Eduardo es muy humilde a la hora de contarlo. Él realmente es un referente en la temática, por más que no trabaje con dinosaurios. Eso marcó un hito por muchas cosas. En ese momento, como dijo Eduardo, no se conocían dinosaurios en la Antártida, lo que se conocía era muy poco. Y él contaba que en el 86 la logística de las bases de Argentina eran bastante más precarias que las actuales. Entonces, ellos tenían que caminar 10 kilómetros desde la base hasta los afloramientos donde tenían que buscar fósiles. Y en ese camino diario, ¿no? Todos los días caminaban 10 kilómetros y mientras que el grupo de investigación de los ingleses iba hacia el mismo recorrido, pero en un tipo como de cuatriciclos adaptados para la nieve, y ellos llegaban en instantes. Entonces ellos caminaban por la huella que dejaban los ingleses para que les sea más fácil el camino, y en ese camino, un día, Eduardo decidió prospectar y ver si encontraba algo, y se encontró con unos dientes. Es muy común en la Antártida encontrar dientes de tiburones, porque bueno, los sedimentos marinos preservan muchísima cantidad de dientes de tiburones, que son triangulares, afilados. Él encontró unos dientes que eran más gorditos y con los bordes dentados, es decir, con unas formitas, que es típica de animales vertebrados herbívoros. Claramente no iba a ser un tiburón herbívoro, entonces ya en un primer momento ellos vieron que era algo diferente e importante. No tenían la logística para poder levantar el hallazgo, entonces levantaron lo que pudieron y se lo llevaron. Durante el año lo dieron a conocer en esta reunión que dice Eduardo, y cuando volvieron a la temporada siguiente a buscar el resto del esqueleto para poder publicarlo entero, se encontraron con los ingleses que también iban por el hallazgo, y ahí viene la anécdota que en muchas notas periodísticas lo consideran como el otro gol con la mano a los ingleses, el gol de Dios, porque bueno, lograron poner montar una carpa laboratorio arriba del hallazgo y poder así sacarlo con tranquilidad y que ningún extranjero pueda dar a conocer el primer dinosaurio de la Antártida. Increíble, no, muy buena anécdota, no la conocía, me encantó. Y claro, hay que tener ojo, ¿no? Porque quizás, bueno, no hay tantas personas que caminen por la Antártida, pero también no hay menos aún personas que caminen por la Antártida y que tengan el ojo suficiente para encontrar un diente y decir, me parece que no es de tiburón, me parece que esto puede ser otra cosa. Qué increíble, bueno, wow, impresionante. Qué buena anécdota. Sí, y este descubrimiento, pero antes de dinosaurio, era de la época en que la Antártida todavía era más cálida, ¿no? Antes del enfriamiento que nos contabas que ocurrió. Bueno, exacto. ¿Qué tiene de impresionante el hallazgo? No solo la forma, sino que, ¿qué pasaba? Este dinosaurio tiene aún más información novedosa, y es que es del grupo de los anquilosaurios, que son estos dinosaurios herbívoros acorazados que suelen tener en la punta de la cola como un garrote. Esos dinosaurios son muy comunes en el hemisferio norte. Mirá. O sea, en la Eurasia, que se conoce en ese momento, eran muy abundantes. De hecho, se creía que nunca habían llegado al hemisferio sur. Entonces Eduardo encontró no solo el primer dinosaurio en la Antártida, sino el primer registro de este grupo en el hemisferio sur, en la Antártida. Wow. Y doblemente importante es que esto, hasta ese momento, hasta el año 86, 90, no se tenía certezas de que la Antártida hubiese estado cerca o adosada a los continentes. Sí habían teorías de que había estado adosado a América del Sur, pero
nada todavía, ninguna información certera. Esto terminó de comprobar o de corroborar que América del Sur estuvo unida a la península antártica, lo que permitió este pasaje de animales totalmente continentales a un ambiente que hoy es una isla, digamos, Antártida. ¿En qué momento Antártida se congeló? ¿Cómo fue eso si siempre estuvo en la misma posición? Bueno, para eso hablamos con el doctor Marcelo Reguero de la Universidad de La Plata, que nos proveyó de muchísima información, que es la información que ellos vienen recolectando de sus descubrimientos. Hoy en la Antártida se conocen decenas de dinosaurios de diferentes especies, se conocen tortugas, aves, plesiosaurios, que son estos reptiles marinos, mosasauros, que son estos como cocodrilos gigantes dentro del mar. Bueno, una fauna que, como digo, no nos podríamos imaginar un ambiente actual. Y para conocer la otra pata que nos queda del continente y para conocer cómo era eso hace 70 millones de años, u 80, 100 millones de años, también estuvimos hablando con un paleobotánico. Estuvimos charlando con el doctor Ari Iglesias, él es paleobotánico y vive en Bariloche, y nos contaba toda una información que coincide totalmente con esto que ven los paleontólogos. ¿Qué ocurre? Ellos encuentran en los sedimentos que están expuestos en la Antártida, que dicho sea de paso son poquitísimos, entonces ellos que han encontrado toda una flora que representa lo que hoy podría ser una selva amazónica. ¡Wow! O sea, incluso Wow. No, es una locura, una selva amazónica del pasado en la Antártida. Exacto. En el pasado, en la Antártica, en esta posición en la que están, estos paralelos que actualmente no hay vida prácticamente. De hecho, la Antártida actualmente, las plantas que tiene, donde que viven, son pequeños líquenes, musgos, son plantitas muy chiquititas que pueden bancar el frío y varios meses en oscuridad. En ese momento eran selvas, junglas, llenas de animales, de perezosos animales que hoy conocemos solamente en los trópicos, estaban viviendo en Antártida. ¿Y qué ocurre? Para redondear, Antártida era en el Mesozoico una jungla, y a medida que fue enfriándose y separándose del continente de Sudamérica, se fue acercando un poco más a Australia, y en un momento, con la apertura del paso del estrecho de Drake, se conforma se constituye una corriente circumpolar que se llama, que hace que la temperatura disminuya, queda aislada la Antártida y se cubra de hielo. Buenísimo, excelente, Ceci. Nos encantó, aparte todo el misterio, y bueno, y este video sorpresa que realmente no lo conocíamos sobre el descubrimiento del dinosaurio, fascinante. Gracias, Ceci, Sí, te la verdad. despedimos. Nos vemos la próxima. Seguimos por este viaje al pasado la próxima. Gracias. Bueno, chicos, hasta la próxima. Ya nos estamos acercando al Cenozoico actual, así que en breve les cuento otras novedades paleontológicas. Buenísimo. Nosotros Nos nos tenemos vemos. que ir a un corte, pero enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia. Quédense ahí, no se vayan. Ahí, quédense. Ya venimos. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia.